saludo en el nombre del Señor. ¿Qué les parece? Tenemos ya toda esta decoración navideña. Claro, estamos en Adviento, estamos ya a un paso de llegar a la gran celebración de la Navidad. Es increíble cómo el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar este año calendario, aunque ya terminamos hace unos días el año litúrgico. Pero vamos a tener hoy un poquito de meditación sobre algunas cosas que quizá durante todo este año no le hemos puesto demasiada atención, y estamos hablando de algo importantísimo, no solamente para la iglesia, sino yo diría para la humanidad. Déjenme les hago una pequeña ubicación. Todos nosotros vivimos, nacemos y nos vamos de este mundo y operamos durante nuestra vida bajo lo que llamamos el tiempo cronos. De ahí viene cronómetro, de ahí viene cronógrafo, el tiempo que se mide, ¿verdad? El tiempo que tenemos relojes, tenemos hoy día digitales, el tiempo que se puede medir y con el cual todo lo que sucede lo ubicamos en una u otra manera. Vivimos a base de programas, vivimos a base de horarios, hacemos planes y decimos tal año y tal año. Y este es el tiempo cronos con el que estamos acostumbrados a operar. Dios opera en otro tiempo diferente. Así es. Dios, por supuesto, se hizo hombre en el tiempo nuestro. Sabemos perfectamente que Jesús se encarnó, vivió 33 años con nosotros, nos vino a traer la salvación y después volvió a la casa del Padre y algún día, en el tiempo de Dios, volverá. Pero hago esta aclaración porque en cierta forma estamos prisioneros del tiempo cronos y pensamos que todo tiene que ocurrir ahí. Incluso nos damos el lujo de pedirle a Dios que opere en nuestro tiempo y que haga las cosas en nuestro tiempo. Ejemplo de esto es cuando hacemos una oración de petición, ¿verdad? Muchas veces le decimos, mira Señor, te pido por esta situación, pero por favor Diosito que se me resuelva mañana a tal hora. Le estamos pidiendo a Dios que opere dentro de nuestro tiempo. Y Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor seguramente muchas veces mueve la cabeza y dice, ese es tu tiempo, no es mi tiempo. Ustedes recuerdan bien lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Cuando habla dice, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y yo me permito añadir, y mi tiempo no es tu tiempo. ¿De dónde saco yo esto? Muy fácil. Hay dos citas de la Biblia, entre otras, que nos pueden ubicar muy bien. El Salmo 90, versículo 4, si lo quiere usted anotar. Salmo 90, versículo 4 dice lo siguiente. 1000 años para ti son como un día, un ayer, un momento de la noche. ¿Lo quiere otra vez? 1000 años para ti son como un día, un ayer, un momento de la noche. Y San Pedro, en su segunda carta, vuelve a tomar este concepto del Salmo y nos dice en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 8, no olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Creo que estos dos textos bastarían por sí solos para hacernos entender de que Dios opera en un tiempo y nosotros operamos en otro tiempo. Pero el problema nuestro, y ahora que estamos terminando este año calendario, es que por estar nosotros tan imbuidos, tan inmersos en nuestro tiempo cronos, no captamos lo que Dios está queriendo hacer y que es en el tiempo de Él que influye el tiempo cronos nuestro. Así es. Estamos incluso en las cosas de Dios tan inmersos, hacemos planes pastorales, ponemos fechas, hacemos cosas buenas. Ni siquiera estoy aquí insinuando que sean cosas malas o que estemos en planes incorrectos. Dios nos libre. Pero aún en todo lo que pensamos que estamos haciendo por el Señor, muchas veces no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque no nos hemos detenido a ¿dónde está Dios obrando en este momento? Y ahora estamos en un tiempo crítico, en este tiempo 2012 y hacia los años que nos vienen delante. Y es a lo que quiero yo
concretarme en este programa, que no va a tener mucho de navideño en el sentido de alegría, sino va a ser un programa más bien de diagnóstico. Vamos a ir un poquito hacia esto que ocurrió el 11 de octubre del año pasado, 2011. Quiero que escuchen esta música, la voy a poner por un momento, para que antes de que yo hable de qué se trata, quiero ver si por esto que van a escuchar, ustedes se pueden ubicar un momento en el tiempo. Escuchen esto. El himno que se usó, el himno oficial que se usó en Madrid el año pasado para la Jornada Mundial de la Juventud. Un himno hermosísimo, Firmes en la Fe. Y quise tomar este himno porque ya era un reflejo de en lo que nos estábamos encaminando hacia el año de la fe. Recuerden que esto sucedió allá por agosto. Pues bien, en octubre de ese año 2011, ya el Santo Padre nos tenía una gran sorpresa y era un documento que se llama Porta Fidei. Y quise tomar el himno de la jornada y unirlo a este documento Porta Fidei por lo siguiente. El lema que el Santo Padre usó para la Jornada Mundial de la Juventud es un texto de la Escritura tomado de la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Búsquelo luego, pero se lo voy a decir rápidamente. Es un versículo muy breve y dice, enraizados y edificados en Cristo, firmes en la fe. De ahí el himno, firmes en la fe, caminamos con Cristo. Y es interesante porque esto nos hace ver cómo el Santo Padre Benedicto ha tenido un hilo conductor en su papel de ser nuestro pontífice, nuestro papa, que junto con el colegio apostólico van guiando a la iglesia. Y es que precisamente en el tiempo de Dios, el Papa Benedicto nos ha venido transmitiendo lo que Dios está queriendo hablar a la humanidad. Pudiéramos remitirnos casi hasta el principio de su papado e incluso unos días antes de ser elegido, de ser nominado, de ser por el Espíritu Santo nombrado el siguiente sucesor de nuestro beato Juan Pablo II. Y quiero tocar este punto porque verán cómo tiene un hilo conductor todo esto. En la homilía de la misa previa al consistorio donde él fue elegido papa, él nos hablaba ya, nos estaba haciendo un diagnóstico y nos hablaba ya de el gran problema que era la tiranía del relativismo. Lo voy a dejar ahí solamente. Viene otras catequesis, es más, pero estoy tomando algunos puntos solamente para ir hilvanando a dónde quiero llegar. Viene Madrid, escuchamos este himno hermoso, 2 millones de jóvenes en Madrid, y el Santo Padre nos viene a hablar de la fe, enraizados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Y nos entrega entonces esta carta, la carta apostólica, Porta Fidei. Y las fechas, ustedes creo que las conocen muy bien. Nos dijo él, esta convocatoria es para un año que vamos a principiar el 11 de octubre del 2012 y la vamos a concluir el 24 de noviembre del año 2013. Porta Fidei. Mi pregunta para usted,
¿Usted leyó este documento? ¿Se enteró usted de este documento? Bueno, aquí en el diagnóstico que estoy tratando de hacer, ya tiene usted una primera pauta. Esta es solamente una muestra, como cuando Dios nos está hablando en su tiempo y nos quiere hablar a nuestro tiempo, no nos enteramos. Y este documento, muy pequeñito por cierto, Porta Fidei, un documento motu propio del Santo Padre, tiene en aquel momento y tiene actualmente una gran importancia, porque era el Santo Padre diciéndonos, estoy convocando a un año de la fe. Este año de la fe lo sacó él de repente, por nada, porque se le ocurrió y quiso ver cómo rellenaba algo entre el 2012 y el 2013. No, tiene una razón importantísima este año de la fe. Y el Papa Benedicto lo ha convocado sabiendo precisamente el por qué un año de la fe. Este año de la fe tiene dos puntos muy importantes dentro de lo que el Santo Padre nos presentó en Porta Fidei. El primer punto importante es que él quiere que recordemos que hace 50 años se inauguraron los trabajos del Gran Concilio Vaticano II. 1962, 11 de octubre, a concluirse en 1965. Si usted ya vivía en aquel tiempo, yo soy anterior al Concilio Vaticano II, quizá usted no, pero si usted ya vivía en aquel tiempo, sabrá que quien convoca este gran concilio, inspirado por el Espíritu Santo, es Juan XXIII. Él muere, él va a la casa del Padre en el interín, y quien concluye es el gran Paulo VI. Pero este gran concilio de 3 años de trabajo de todos los padres de la Iglesia nos da como fruto lo que le llamamos los documentos del Vaticano II. ¿Los tiene usted? No. Vuelvo al punto. Dios nos habló, Dios nos dejó una gran bendición en ese trabajo de los padres apostólicos, resumido en estos 16 documentos del Vaticano II. Pasaron 50 años y para la mayoría o una gran parte de nosotros los católicos no dijo mucho el Vaticano II. Quizás alguna vez escuchamos de alguno de sus documentos, quizás los compramos y los tenemos en casa. Por supuesto, no es un libro de lectura, no es una novela, es un libro de enseñanza, porque el Concilio Vaticano II no fue un concilio para refutar herejías como concilios anteriores, ni fue un concilio doctrinal, sino fue un concilio pastoral. Pero dentro de esa visión pastoral nos dejó una enorme sabiduría para movernos a partir del año 1965 hacia el futuro. Hay una palabra que define el Concilio Vaticano II, aggiornamiento, que en italiano es una palabra muy rica, en castellano quiere decir actualización. Y lo que pretendía el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI es que la Iglesia se ubicara dentro del siglo XX, el siglo de la modernidad en adelante, no cambiando la doctrina en absoluto, como hablábamos con el padre Hasbun hace unas semanas, sino esta doctrina de la Iglesia, hablarla al hombre de este siglo XX y siglo XXI que tenía necesidad de escuchar a Dios dentro de esta época que nos ha tocado vivir. Yo quiero tocar con ustedes 2 puntos importantes, pero antes, para ubicarnos en este año de la fe, un dato interesante que quiero mostrarles. Quiero mostrarles el logo del año de la fe que tiene que ver con todo lo que voy a hablar a continuación. ¿Usted ha visto el logo del año de la fe? Es una pequeña barca que dice Año de la Fe 2012-2013. ¿Usted sabe lo que esa barca significa? Lo que los símbolos que están ahí nos hablan. Bueno, usted recuerda que el Papa Juan Pablo II al principio del milenio nos dio la cita de Lucas 5, Duc in altum, remar mar adentro, que era una barca. Pues bien, ahora esta barca, este logo del Año de la Fe, tiene este sentido. Usted ve primero lo que es propiamente la nave y es la iglesia. Esa barca es la iglesia que va por el tiempo y en el tiempo cronos, pero guiada por el tiempo de Dios, va navegando hacia el final de los tiempos.
¿Qué tiene esa barca? ¿Qué tiene más esa barca? Bueno, vamos a ver ahora el mástil. ¿Qué significa el mástil? Ese palo que está al centro. El mástil es la cruz. Usted va a ver ahora en pantalla en lo que propiamente está al centro, donde las velas se detienen, el mástil que llamamos, es el árbol maestro, el mástil, que significa la cruz. O sea que esta barca está con la cruz a su centro. Usted ve que las velas, hay unas velas hermosas que están sostenidas o que deben estar sujetas como en cualquier otro barco de vela a este mástil que es la cruz. Y ahora van ustedes a ver en pantalla lo que significan estas velas. Es el monograma que quiere decir Jesús. Ahí lo tiene usted, la I, la H y la S. Qué hermoso, ¿verdad? El monograma de Jesús, Jesús en la cruz. Viene otro siguiente elemento de este logo que también nos va situando en el porqué de este gran logo del año 2000. Y es el círculo. Usted ve que en el fondo de esta nave se ve un gran círculo que es el sol, pero ese sol es la Eucaristía, el sacramento por el que vive la iglesia. Así que ahora póngalo todo junto y usted va a ver entonces con nuevos ojos el símbolo del año de la fe. Esta barca que viene navegando por los siglos, donde la cruz está al centro, Jesús está en esa cruz, Jesús, el sol, la Eucaristía, y todo esto navegando hacia el futuro en este nuestro tiempo Cronos. ¿Dónde está la unión entre esta, llamemos esta barca y el Vaticano II? Muchísimo. Vaticano II en el tiempo nos lanzó hacia el siglo XX, siglo XXI y de aquí en adelante. La Iglesia hablándole a este mundo actual. Pero yo quiero tomar solamente de los 16 documentos que están ahí, y lo tengo acá para que no digan que lo inventé, quiero tomar una frase que se nos da en uno de estos documentos que va dentro de este diagnóstico que estamos haciendo del tiempo que estamos viviendo y el porqué del año de la fe. De la Constitución, Gaudium et Spes, uno de los 16 documentos, importantísimo este. La Constitución, Gaudium et Spes. En el número 43, por si usted tiene los documentos y lo quiere después buscar, en el primer párrafo del número 43, tomo este párrafo. La ruptura entre la fe que profesan y la vida ordinaria de muchos debe considerarse como uno de los más graves errores de nuestro tiempo. Hay otras traducciones en español también que dicen el divorcio entre la fe que profesan y la vida ordinaria de muchos debe considerarse como uno de los más graves errores de nuestro tiempo. Hace 50 años. Mi pregunta es, en este tiempo Cronos nuestro, 50 años, ¿se ha remediado este gran problema que ya nos dejaba ver Vaticano II? No lo creo. No lo creo que sea remediado. Por eso es que entonces el Santo Padre convoca a un año de la fe. El Santo Padre, el día 11 de octubre del año pasado, nos dio la apertura, nos dio una catequesis que quiero mencionar en su homilía. ¿Usted se enteró de esa homilía de la apertura del año de la fe? No lo estoy juzgando, la mayoría ni se enteraron de que el Santo Padre nos dio esta homilía. Pero yo le doy una importancia capital a esta homilía, porque no es exactamente un documento como puede ser una carta apostólica, como puede ser una encíclica, pero en esta homilía el Santo Padre nos hace un diagnóstico de la realidad actual que viene uniendo todo lo que está pasando en la Iglesia en nuestro tiempo Cronos y donde Dios en su tiempo Kairos nos quiere hablar, nos quiere hacer que escuchemos qué es lo que está sucediendo y cuál es
la solución si es que queremos movernos en solucionar. Voy a leer algunas palabras de esta homilía del día 11 de octubre del año 2011. Apenas 2012, perdón. Estamos en este año. Me equivoqué aquí en el año, me reubico. Esto pasó apenas recién hace un par de meses allá en la Plaza de San Pedro. En el penúltimo párrafo, por si usted después va y la puede buscar esta homilía y la quiere leer con calma. Si hoy la Iglesia propone un nuevo año de la fe y la nueva evangelización, no es para conmemorar una efeméride, sino porque hay necesidad, todavía más que hace 50 años. ¿Se da cuenta de lo que nos dice aquí el Santo Padre? Si hoy la Iglesia, Papa Benedicto, si hoy la Iglesia nos propone un año de la fe y una nueva evangelización, lo cual tocaré un poco más adelante, perdón, no es para conmemorar una efeméride. Me detengo aquí. Usted sabe lo que es una efeméride, una celebración, un cumpleaños que hacemos una gran fiesta para dar gracias, para celebrar algún evento, la independencia de un país. El Santo Padre dice, no, el año de la fe no es para celebrar nada, no estamos para sacar banderas y decir, el mundo está cristianizado, todo el mundo cree, la Iglesia está fuerte en su fe. Todo lo contrario. Y sigo leyendo lo que el Santo Padre dijo, sino porque hay una necesidad todavía más que hace 50 años, 62, 2012, y el Santo Padre nos dice, hay una necesidad mayor todavía. Y la respuesta que hay que dar a esta necesidad es la misma que propusieron los papas y los padres del concilio, y que está contenida en sus documentos. Fíjese el hilo conductor, los documentos de Vaticano II y el Papa Benedicto diciendo, ahí vamos a encontrar la respuesta. Quiero bajar un poco en este párrafo porque aquí hay una palabra que ningún papa ha usado hasta ahora el Papa Benedicto, y es una palabra que nos tiene que abrir los oídos y abrir los ojos a entender la realidad que nos está diciendo Dios a través de la Iglesia. En estos decenios ha aumentado la desertificación. Oiga bien, la desertificación espiritual. No vaya a confundir la palabra desertificación con certificado. Son dos cosas diferentes. Aquí el Santo Padre está hablando de un desierto. Un desierto. Todos creo que sabemos perfectamente bien lo que quiere decir un desierto. Un lugar seco, un lugar árido, un lugar hostil, un lugar donde puede haber muerte muy fácilmente, un lugar donde la vida casi no se puede dar. Y el Santo Padre dice, en estos decenios ha aumentado la desertificación espiritual. Si ya en tiempos del concilio se podía saber por algunas trágicas páginas de la historia lo que podía significar una vida, un mundo sin Dios, ahora lamentablemente lo vemos cada día en nuestro alrededor. Yo no sé ustedes, hermanos y hermanas, cuando yo escuché esta homilía del Santo Padre, no soy el mismo. Ha cambiado mi vida en el sentido de que he adquirido una sobriedad sobre el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo de desierto. Y creo que tendríamos que ser muy ingenuos para decir, el Santo Padre está viendo moros con tranchetes. El Santo Padre no nos está hablando de la realidad que estamos viviendo. Hermanos, estamos viviendo un tiempo de un gran desierto espiritual. De ahí la razón primordial del año de la fe. El Santo Padre en otros momentos, en sus catequesis, en otros discursos, ha hablado de la gran crisis de fe que está viviendo el mundo actual. Y no se está refiriendo a un país en concreto, se está refiriendo al mundo, a este planeta Tierra en el que vivimos. Hay una gravísima crisis de fe.
¿Quiere que le dé algunas muestras, algunos pocos detalles de lo que estamos viviendo en este momento para que usted se dé cuenta de la realidad de esta desertificación, se dé cuenta de la realidad de este desierto, se dé cuenta de este divorcio entre fe y vida? Voy a tomar algunos como botones solamente para darle a usted una idea. 3 ejemplos voy a mencionar. Un obispo que conozco personalmente y que considero un hombre muy sobrio, muy en la realidad de lo que pasa, y concretamente en su país, España, es el obispo de San Sebastián, Ignacio Munilla. Y leo textualmente la noticia. Reconoce que alrededor del 50% de los jóvenes españoles no creen en Dios ni conocen a Jesucristo. España, un país católico que ha dejado de serlo. Nos dice uno de sus obispos, 50% de su juventud, que no es el futuro, es el presente de la iglesia, no están en la iglesia. Pero no solamente no están en la iglesia, sino no creen en Dios o no conocen a Jesucristo. ¿Qué le espera al futuro de España? Es tremenda la visión que podemos tener, y de hecho lo podemos ver. Yo quiero muchísimo España, pero creo que si somos realmente realistas, dése cuenta de los problemas gravísimos que está viviendo España y lo que viene en España. Esta es una muestra del botón. Quiero darles otra más. Voy a ir ahora aquí al continente americano, Ontario, Canadá, aquí al norte de nosotros. El miércoles pasado, la ministra de Educación de Ontario, Canadá, dio un anuncio que puede tener consecuencias terribles para los católicos de aquella región y potencialmente para todo el mundo. Y declaró una nueva ley aprobada que las escuelas católicas no pueden enseñar que el aborto es malo. Si lo hicieran, sería un ataque contra la mujer, pensando en una ley que busca constituir un entorno escolar positivo e inclusivo. Dios mío. O sea que en las escuelas católicas de Ontario, y esto va a extenderse también a las parroquias, no se puede mencionar que el aborto es malo porque es un delito civil de aquí en adelante. Tengo un ejemplo más, pero yo creo que necesitamos un breve paréntesis, ¿verdad?, para empezar a respirar bien lo que estamos hablando. Voy a ir un par de minutos a estos mensajes y vuelvo porque aún no continuamos con el diagnóstico completo. Regreso enseguida con ustedes. Hay tantos síntomas de la situación dificilísima en que nos encontramos. Voy a tomar solamente dos ejemplos más. Chile, nuestro querido país Chile. Tuvimos al padre Raúl Hasbún hace muy poco y él me comentaba que, por ejemplo, en Chile se ha legalizado ya la unión de personas del mismo sexo, y me comentaba de que no se puede hablar en Chile, en los círculos sociales, en los círculos familiares, no se puede atacar o mencionar algo negativo, porque se mete usted en un gran problema de tipo social. Y ahora, el mes pasado, ustedes saben que hay un día
para la despenalización del aborto en América Latina, que es el 28 de septiembre. Quiero tomar 3 frases, alguna de ellas es dura, pero la quiero mencionar, de lo que han dicho algunas católicas. Y estoy hablando de un país católico como es nuestro querido país Chile. Mujeres católicas diciendo esto: nosotros parimos, nosotras decidimos. Fíjense, están hablando en favor del aborto, ¿eh? Nosotras parimos, nosotras decidimos. Esta es muy dura. Alejen los rosarios de nuestros ovarios. Dios mío. Y esta, permítanme, me cuesta trabajo leérsela, pero hay que alguna vez hablar las cosas como se están llevando a cabo. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Qué terrible. ¿Y usted cree que estas personas que están en estas posiciones, estoy hablando aquí de Chile, pero esto lo podemos buscar en cualquiera de nuestros países, ¿ustedes piensan que estas personas son exclusivamente ateas o son de otras religiones? Son católicas. Hay un movimiento nefasto que se llaman católicas por el derecho de decidir, que de católicas no tienen absolutamente nada. Pero esto nos da otra vez nos da síntomas, una sintonología de lo que está sucediendo en estos momentos. Quiero una última más. Esto acaba de suceder en Roma apenas el día de ayer. Dijo el presidente, el padre Jesús Fernández, que la verdadera raíz de la crisis financiera mundial es proveniente de anteponer los intereses económicos a los intereses espirituales. Fíjense cómo aquí se hace un diagnóstico de la realidad de que los problemas económicos que estamos viviendo a nivel mundial tienen una raíz espiritual. Quiero hablarles a ustedes, aunque yo sé que muchos en América Latina quizá no han estado al tanto de las últimas elecciones que tuvimos en este país, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué les traigo a colación esto? Porque este último síntoma que acabamos de leer en este país tiene repercusiones en todo el resto del mundo y además ha sido copiado en otros muchos países. Tuvimos elecciones presidenciales en este país. Había 2 candidatos de 2 partidos y conste, no vengo a hablar de política, pero esto es un asunto dentro de la política. Había 2 candidatos, un partido y otro partido. Uno de los candidatos es el presidente que está terminando su ciclo y buscaba una siguiente reelección. Un presidente que sabemos perfectamente cuál ha sido su agenda, en favor del aborto, en favor de las uniones de personas del mismo sexo, una persona completamente liberal. Y se presenta otro candidato que no era perfecto ni nada por el estilo, pero que tenía valores mucho más cercanos a los nuestros. De hecho, él pertenece a la iglesia mormona, que sabemos que tenemos doctrina muy diferente, pero había muchos valores cristianos dentro de la vida de este hombre. Muy bien, se presentan 2 candidatos. De los electores que votaron en esta elección, el 10% de todos los votantes fueron los hispanos, de todas nacionalidades. Aquí estamos incluidos todas las nacionalidades que formamos este gran mosaico y estoy hablando ahora de la población hispana dentro de Estados Unidos. El 10% hicieron su sufragio, votaron. El 75% de los votantes hispanos votaron por el candidato que se presenta para la reelección. Tengo que mencionar su nombre, Barack Obama. Votaron por Barack Obama. Esto tiene consecuencias muy serias, no solamente en la parte económica. Yo entendemos perfectamente bien que muchos de estos votantes votaron en su elección pensando en la cuestión de inmigración y que se les fuera a dar una solución, pensando en la situación de trabajos y que se les fuera a dar una solución. En fin, tuvieron razones de tipo económico, de tipo inmigracional, tuvieron razones para poner su voto donde lo pusieron. Pero el punto es el siguiente. La Iglesia, no solamente en esta votación, en cualquier votación a cualquier cargo público, no solamente presidente, gobernador, alcalde, cualquier puesto que sea un puesto público, la Iglesia nos da criterios sobre cuáles deben ser los puntos
no negociables sobre los que nosotros no podemos transigir. Usted sabe cuáles son los 5 valores no negociables, se los voy a decir. El derecho a la vida. Primero que todo, el derecho más grande que Dios le ha dado al ser humano, el derecho a la vida. Segundo, la familia, empezando por el matrimonio. Tercero, la educación, el derecho de los padres a educar a sus hijos. Cuarto, la libertad religiosa, permitirle a la iglesia que lleve adelante su misión sin intromisión. Y quinto, el bien común. Estos 5 valores los llamamos no negociables. ¿Qué pasa con este 75% que vota en favor de un presidente que prácticamente está en contra de estos valores? No tomaron en cuenta estos 5 valores, no vivieron su fe, una crisis de fe. Hubo debates en la televisión, hubo campañas por todas partes, meses y meses, millones de dólares se gastaron en publicidad, en las campañas. Para nosotros los católicos, nuestra elección no nos hubiera llevado ni un par de minutos, y no es simplista, es nuestra vida de fe. Yo tenía que haber tomado a estos candidatos o cualquier otro candidato y yo tenía que haber puesto mis 5 principios, mis 5 valores no negociables y ver quién de los candidatos concordaba o estaba más cerca de estos 5 valores. En este caso, ninguno de los 2 los llenaban, incluso el segundo candidato, pero era el más cercano a nuestros 5 valores. Y la Iglesia nos propone claramente esta doctrina social de la Iglesia. Cuando hay 2 candidatos y no hay uno que sea católico, que no sea uno que está completamente viviendo estos 5 valores y los va a proyectar en su desarrollo de su trabajo, tendríamos que ir al menos malo. Así es, suena un poco ridículo, pero así es. Entre 2 malos tendríamos que haber ido por el menos malo, porque es el que posiblemente va a llevar a hacer menos mal a todos nosotros. Y sin embargo, 75% de los católicos hispanos de este país votaron por el malo. Síntoma muy fácil de discernir. El Señor dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás por añadidura se te dará. Son palabras de Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, promesa de Dios, por añadidura se te dará. Hermanos, aquí pusimos la carreta delante de los bueyes, si lo quieren llamar así. Venimos nosotros a buscar la justicia y no el reino de Dios. Al reino de Dios, ¿saben qué hicimos? Lo pusimos a un lado. Divorcio entre fe y vida. Yo no sé ustedes, no sé si ustedes pueden llegar a hacer un diagnóstico como el que he llegado yo y lo he compartido y he encontrado muchas gentes que resuenan en esta dirección. Hermanos, estamos en un tiempo de gran crisis. Y no solamente se refleja en este aspecto que hemos mencionado de la política, tiene muchas implicaciones, tiene muchas ramificaciones. Y el Santo Padre y Dios en su tiempo a través de la Iglesia nos está gritando, nos está llamando a darnos cuenta de esta realidad que tenemos enfrente y que nos va llevando hacia la perdición. El mundo va en mal camino y es que hemos claudicado de vivir nuestra fe a pesar de las consecuencias que pueda tener esto, ir contra la corriente, y nos hemos acomodado al mundo. Los cristianos tendríamos que haber ya cristianizado este mundo después de 21 siglos de la llegada del Señor, que vamos a celebrar en unos días. Y sin embargo, el mundo nos ha mundanizado. Esa es la realidad. Y el que no lo vea, cuidado, quizás estás muy engañado por el mismo mundo que trata de ponernos música de sirenas, no el himno que hemos escuchado, para que no nos demos cuenta de la realidad. Fíjense cómo Dios habla a través de la Iglesia. El Santo Padre convoca a este año de la fe y lo dice, no es una celebración, no es una efeméride. Y justamente dentro de esta convocatoria
llama a un sínodo de obispos. No un concilio, un sínodo. A los sínodos de obispos es una reunión que el Papa convoca a un número de obispos para trabajar sobre un tema concreto. Y el Santo Padre convocó, ya terminó, un sínodo de obispos que principiaron el 7 de octubre y concluyeron a fin del mes de octubre. 3 semanas trabajando. El tema del sínodo: nueva evangelización para la transmisión de la fe. ¿Fue coincidencia? De ninguna manera. El Santo Padre quería que nos diéramos cuenta que dentro del año de la fe era importantísimo hablar de la nueva evangelización, que es la respuesta a este gran problema que tenemos entre divorcio de fe y vida. Y el Papa Benedicto no acaba de inventar la nueva evangelización. Viene desde Jesús. Mateo 28, Marcos 16, la gran comisión. Vayan y anuncien la buena nueva. No fue una sugerencia, fue un mandato, fue una orden. Y lo hemos hecho por siglos, pero no hemos cumplido con la gran comisión. Pudiéramos hacer todo un estudio durante los 20 siglos de la Iglesia, no es el momento ahora. Quiero ir simplemente a nuestro Papa anterior, nuestro queridísimo Beato Juan Pablo II. En el año 79, él habla de un término que no se había escuchado antes en la Iglesia. Se había hablado de evangelización, pero el Papa dice nueva evangelización. ¡Ja! Y dentro de la misma Iglesia causó revuelo un poco ese término, porque dijeron, ¿qué? ¿Nueva evangelización? ¿A qué se refiere el Papa? ¿A China? ¿A esos países donde aparentemente no ha llegado todavía plenamente el Evangelio? No. Por supuesto que tenemos una misión ad gentes, a toda la gente, pero el Papa Juan Pablo estaba hablándonos de nosotros mismos. Y fue elaborando este término de la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Que quede claro que el Papa Juan Pablo nunca habló de un nuevo evangelio. Es el mismo evangelio que nos viene desde Pedro para acá. El mismo evangelio que por 20 siglos la Iglesia ha tenido. El querigma, la buena nueva, el anuncio de la buena nueva. Jesús que ha muerto, resucitado, que nos ha traído salvación, que ha pagado nuestros pecados, que nos ofrece la vida eterna. La buena nueva de la salvación. Ese mensaje ahora hay que hablarlo a las gentes de este siglo XXI, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Vaticano II nos dio el trompetazo fuerte a llevar adelante esa misión que teníamos que venir por siglos cumpliendo y que tendríamos que continuar ya en el siglo XX, Vaticano II. Nos hicimos un poco sordos a ese llamado allá hace 50 años. Por eso el Papa Benedicto dice, hay que recordar lo que se nos dijo. Quiero tocar solamente un documento que también es otro de los grandes desconocidos en la Iglesia. Este documento se llama Evangelii Nuntianti. Este es un documento que nos dio el Papa Paulo VI a los 10 años, en el año 75, para recordarnos ese llamado que teníamos a la evangelización. Y quiero leerles a ustedes solamente algo del número 14. ¿Tiene usted Evangelii Nuntianti? Dios mío, este es un documento que todo cristiano, y no digo solamente católicos, fíjense, yo digo todo cristiano debería de tener, porque aquí está el qué, cuándo, dónde, cómo, la evangelización. Aquí les quiero leer esto. Evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, porque la iglesia no es el templo. La iglesia somos cada uno de los bautizados. Así que aquí pudiéramos leer este texto y ponerlo en primera persona. ¿Quieren que lo leamos ahora poniendo en primera persona? Yo te invito que ahora, si tienes el valor, ya no digas iglesia, sino pon tu nombre. Evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación. Pon tu nombre, Pepe Alonso. Tu identidad más profunda. Tú existes para evangelizar. Si tú pensabas que tú estabas en este mundo para pasarlo bien, para hacer dinero, para divertirte, estás completamente inmerso en el tiempo cronos y no has captado el tiempo kairos de Dios, la voz de Dios. Papa Benedicto hace que dentro de este tiempo esté este gran sínodo para hablarnos de la nueva evangelización.
Vamos a recibir pronto un documento postconciliar donde se nos va el Papa a dar el fruto de estas 3 semanas de trabajo de todos los obispos y expertos que estuvieron trabajando en Roma. Pero este es un momento de ponernos a trabajar. Hay una palabra clave que está envuelta en todo esto, que ya la usó Juan Pablo II, la sigue usando muchísimo el Papa Benedicto, y por cierto, como estamos hablando mucho de América, desde Canadá hasta Sudamérica, tuvimos un gran encuentro en Aparecida, Brasil. ¿Recuerda usted que fue el sínodo de los obispos de América Latina que se reunieron en Brasil, en el santuario de la patrona de Brasil? Y nos entregaron un plan continental, fíjense, no para Brasil, para toda América, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, para llevar adelante la misión de la Iglesia. ¿Cuál era el título de ese plan continental? Discípulos y misioneros. Oiga, si usted no ve el hilo conductor que hay en todo esto, yo no entiendo cómo podemos captar. Y no quiero ahondar porque el tiempo se me está yendo, pero yo quisiera simplemente mencionarles lo que este documento nos dice en un número, apúntelo, importantísimo, el número 278 de Aparecida. Dios hablándonos en su tiempo, no en el tiempo nuestro, en el tiempo de Dios. Y el punto aquí nos presenta un proceso para llevar adelante la nueva evangelización, para llevar adelante el plan de Dios para rescatar a este mundo que se ha descristianizado, mis hermanos, este mundo que estamos en problemas. Y créanme, en este número 278 del documento de Aparecida, tenemos un plan pastoral para poder nosotros trabajar, ir en contra de esta situación que estamos viviendo. Y menciona 5 puntos: el encuentro con Jesús, conversión, discipulado, comunión y misión. No tengo aquí el tiempo de analizar todos estos puntos, pero se lo dejo ahí porque créanme, aquí tenemos la respuesta que hacer a esta situación, a este grave problema que estamos viviendo. Y el punto primero es importantísimo: el encuentro con Jesucristo. Me detengo aquí porque Juan Pablo II empezó a usar este término, encuentro con Jesucristo. Y a mí que me ha tocado por estos años moverme en términos muy de iglesia, yo encontré jerarquía, permítanme que lo diga, que cuando oyeron esto decían, ¡ay! El Papa Juan Pablo está hablando el idioma de los protestantes, encuentro personal con Jesucristo, eso no es lenguaje católico. ¡Dios mío! ¿Y qué le dijo el Señor a Nicodemo? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que tener un encuentro. Y vean los encuentros que Jesús tuvo con Zaqueo, con la samaritana. El encuentro personal con Jesús fue el encuentro de Andrés, el encuentro de Pedro. Todas estas personas y de ahí en adelante, nuestros santos, nuestras santas, han tenido un encuentro personal con Jesús. Y hermanos y hermanas, nosotros habíamos caído en una posición de pacifismo, de pensar que todo mundo porque está bautizado ya tuvo su encuentro personal con Jesús. No es así. Y esto, entiéndanme bien, los sacramentos son importantísimos y sobre todo sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, primera comunión. Pero estos 3 sacramentos presuponen que yo le entrego personalmente mi vida a Jesús. Porque yo le entrego mi vida a Jesús es que yo vengo al bautismo, es porque yo recibo la confirmación y es porque yo participo en la Eucaristía y los otros sacramentos. Pero nosotros damos por sentado que porque a un niño lo llevamos y le dimos el bautizo, ya está bien y va a vivir el resto de su vida su fe. No es así, no pasa. La fe se vive a través de un encuentro personal con Jesús. Y en su homilía el Santo Padre, vaya usted al primer párrafo, dice esto: la fe de la Iglesia es una persona, Cristo Jesús. Y aquí quiero llegar a la raíz de este asunto, mis hermanos. Quien no ha tenido un encuentro personal con Jesús no puede vivir su fe. Porque la fe no es un conjunto de dogmas, no es un conjunto de doctrinas en las cuales yo creo. La fe es una persona que se llama Cristo Jesús. Y esa fe
se expresa a través de nuestra profesión de fe que llamamos el credo, de lo cual hablamos bastante yo, el padre, hace un par de semanas con el padre Hasbun. ¿Qué nos está proponiendo, pues, en este momento, para ir resumiendo? ¿Qué nos está proponiendo Dios? Créanme, me atrevo a decirlo, a través de la iglesia, a través del magisterio de la iglesia. Esto que yo les he compartido no es teoría ni teología de Pepe Alonso. Hay muchísimos puntos donde lo podemos ver que este es el magisterio que nos está dando la iglesia, a través del Papa y a través de nuestros obispos y a través de nuestras conferencias. La solución en este momento, hermanos, es evangelización, la nueva evangelización. Y es llevar a cada persona, no importa los años que tenga como católico, llevar a cada persona a un encuentro personal con Jesús. Y este es un acto de la libertad humana. Nosotros no podemos forzar ni chantajear a nadie, ni meterle miedo para que tenga ese encuentro con Jesús. Tiene que ser un acto dentro de su libertad. Pero nuestra obligación es presentarle la opción, el querigma, el ofrecimiento de Apocalipsis 3:20. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Hermanos, estamos en un tiempo crítico. Hace poco oí al padre Santiago Martín, nuestro querido padre Martín, poner una imagen que se las quiero dejar ahí porque creo que es una imagen gráfica que nos hace entender el momento en que vivimos. El Titanic se está hundiendo. El Titanic se está hundiendo. Pero recuerdan ustedes que en el Titanic, en los momentos en que se iba a pique, había una banda tocando música para entretener a los que se iban a ahogar y que iban a morir. Hoy día así estamos. El Titanic se está hundiendo. ¿Usted está en la banda que está tocando música para entretener a la gente? Tenemos que nosotros salir de esa pasividad, de ese entretener. Dice claramente San Pablo, ¿a quién trato yo de agradar? ¿A Dios o a los hombres? Esa es decisión de usted. Yo quise tomar esta fecha previa a la gran celebración de la Navidad para presentarles este tema, este momento, esta descripción, este diagnóstico que yo sé que no es nada halagador. Ni va con las campanitas, ni va con los villancicos, pero tenemos que poner los pies en la tierra. Y yo les prometo que EWTN, que nuestra fe en vivo, que todos nosotros vamos a trabajar el resto de este año de la fe, que ojalá no va a terminar. Yo estoy proponiendo que el Santo Padre no lo clausure el año que viene, el día de Cristo Rey del 2013, sino que continuemos, porque esta es una labor de aquí hasta que el Señor vuelva. Pero tenemos que ponernos a trabajar. Y este es trabajo de todos nosotros. Así que yo le invito, hermano, hermana, que en estos días nos quedan 7 días para recordar que Jesús se hizo hombre y vino a encarnarse. Yo le invito que lo vea de una manera diferente, que cuando usted vaya a su pesebre, a su nacimiento, no piense en algo que ocurrió, sino algo que quiere ocurrir hoy día, porque el Señor tiene 3 venidas, la histórica, la que algún día sucederá, la parusía, pero la venida actual. Y en este momento la voz de Dios en el tiempo cronos para nosotros es escuchar que Dios quiere venir a rescatar a este mundo que vamos en el camino equivocado. Usted y yo no podemos quedarnos indiferentes a esto. Y esto no me diga usted soy mayor de edad, no tengo... Todos tenemos parte en cómo desarrollar este plan que Dios quiere. Repito, vamos a estar hablando mucho más porque queremos darles a ustedes herramientas, cómo llevar adelante esto concretamente. El tiempo se nos ha ido. Yo creo que algunos de ustedes dirán, gracias a Dios que se le acabó el tiempo a Pepe. Bueno, el próximo lunes vamos a tener un programa muy diferente. Voy a tener aquí a una chica muy linda, Clary Cruz Varona, que va a venir a compartir con nosotros su arte, su música, pero sobre todo a que captemos cómo la música tiene también que ver en todo este proyecto de traer a Jesús a este mundo que está en este desierto, a este mundo que está en este gran problema.
Yo sé que ha sido duro lo que hemos hablado. Ojalá haya yo logrado despertar por lo menos su atención. Coméntelo con otros, háblelo con otros. Y es tiempo de actuar. Los dejo con una frase que oí hace tiempo a un pastor evangélico que yo admiro mucho. Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.